Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior, referido a la resolución de casos clínicos de terceros molares inferiores retenidos. Y vamos a cerrar el tema en esta clase haciendo alusión a algunas situaciones puntuales, algunas situaciones particulares que difieren de los meros tecnicismos. Recuerden ustedes que en la clase pasada habíamos hablado de que al hablar de técnica quirúrgica estamos hablando de situaciones en las cuales nosotros nos manejamos por criterios uniformes, pero que muchas veces distaban de la realidad en función de características propias del caso a resolver y otras que tienen que ver con el criterio clínico puesto de manifiesto por parte del operador. Vamos a ver algunas variables de técnica en esta clase, para lo cual voy a presentarles a continuación lo que hemos preparado para la misma. Vamos a hablar en la clase de hoy de otros procedimientos quirúrgicos y algunas variantes. Acá tenemos un caso en el cual observamos la presencia de ambos terceros molares inferiores retenidos. Y yo no me voy a cansar de decir cuando veo radiografías de este tipo, de que esto es un gran fracaso odontológico. Porque observen ustedes que este paciente es un paciente adulto, es un paciente que tiene restauraciones protéticas, tiene tratamientos endodónticos, tiene obturaciones realizadas. Sin embargo, nadie ha tenido en consideración la presencia de sus terceros molares inferiores que se encuentran retenidos. A punto tal de que si ustedes observan con mayor precisión en este tercer molar, el del lado izquierdo, van a observar claramente cómo ya comienza a manifestarse un proceso de caries en el segundo molar, producto de la impactación alimenticia seguramente. Es decir, nosotros preconizamos algo totalmente distinto, jamás tenemos que llegar a esto. El diagnóstico de las retenciones dentarias debe ser precoz y de los terceros molares con mayor razón aún. En este caso puntual, que ustedes observan clínicamente, no hay evidencia en boca de la presencia del tercer molar del lado izquierdo, que es a lo que nos vamos a abocar en este momento. Sí observen restauraciones, una incrustación a nivel del segundo molar, una corona colada a nivel del primer molar, restauraciones en el primero y segundo premolar, es decir, ninguna evidencia de que acá hay un tercer molar inferior que se encuentra retenido, más que la radiografía que acabamos de ver. Entonces, el paciente es derivado, se realiza la misma incisión que veíamos en la clase pasada, que lamentablemente va a comprometer estas restauraciones que posteriormente se van a tener que renovar en virtud de que todo el límite que las mismas tan delicadamente fue puesto de manifiesto por parte del protecista se va a perder. Y acá nos encontramos con el tercer molar parcialmente retenido en íntimo contacto con el segundo molar. Se realiza la osteotomía, como lo hemos visto en clases anteriores, abarcando la cara mesial, distal, vestibular y también el hueso cruzal que recubría parcialmente el elemento, pero a diferencia de lo que hemos visto de manera ortodoxa, como acá se trata solamente de un obstáculo retentivo de las cúspides mesiales de ese tercer molar en contacto con el segundo molar, podemos ser, si se quiere, un tanto más conservadores a la hora de realizar la odontosección, realizando, algunos autores proponen un slide simplemente para quitar ahí ese obstáculo obstructivo y poder realizar la luxación de esta pieza dentaria íntegra. En este caso simplemente se ha hecho una odontosección que difiere de lo convencional en razón de que no se ha realizado más atrás, seccionando la pieza dentaria a nivel de su cuello anatómico, sino a nivel de esas cúspides que estaban contactando con el segundo molar. Y luego sí, una vez que se ha hecho este procedimiento, por medio de un elevador, en este caso Klebden contrangulado, aplicado por mesial, se realiza la luxación de la pieza dentaria hacia arriba y hacia atrás, complementándose luego con un elevador de Winter número 14, una hoja lanceolada, aplicada desde vestibular. Es decir, que se ha combinado el movimiento, eliminándose simplemente la porción mesial de la pieza dentaria, dirigiéndola con un elevador Klebden ligeramente hacia atrás lo suficiente como para que luego, en
un trabajo conjunto y con un elevador de Winter, número 14, aplicado a nivel de la furca, se procede al usar completamente la pieza dentaria, aquí lo pueden ver mejor, y se retira finalmente con la pinza para terceros molares inferiores. Vemos acá la loge quirúrgica, la cavidad resultante, acá hay que revisar toda la toilette cavitaria y posteriormente la sutura a puntos separados, que en este caso, vean, se ha realizado con hilo de color blanco, y esto es una gran desventaja porque el hilo blanco, a diferencia del hilo negro, no resalta en el medio bucal, se impregna en la sangre y posteriormente a veces es difícil de identificar. La pieza dentaria seccionada solamente a nivel de esas cúspides mesiales, es decir, apartándonos, de la ortodoxia que marca la técnica que nosotros vimos en la clase pasada. Vamos a ver otro caso. Se trata de una paciente portadora ya de aparatología protética. Insisto en lo mismo. Acá vemos que presenta una restauración fija, una corona, un perno muñón, tratamiento endodóntico. Aquí hay una restauración, aquí hay otra restauración, aquí hay obturaciones en el maxilar inferior, pero esto lamentablemente pasó a segundo plano. Lo que yo quiero mostrarles, esta es la imagen de la radiografía periapical, es que también existe un contacto con el segundo molar que solamente es atribuible a esta pequeña porción mesial. Entonces, a diferencia de lo que vimos anteriormente, acá vamos a ver el caso clínico, se realiza la incisión con bisturí Bar-Parker, se realiza el desprendimiento del colgajo mucoperióptico, acá observamos esta porción del tercer molar recubierto parcialmente por tejido óseo, el enclavamiento que representa esta cúspide mesial, y cómo, acá vemos cómo se ha realizado un punto tractor, la osteotomía correspondiente, liberando la pieza dentaria luego de realizar la osteotomía mesial, vestibular distal y por supuesto eliminando el hueso cruzal que recubre a la misma. A diferencia de lo que vimos también en la ortodoxia que hace a la manera de llevar adelante una odontosección, hemos realizado, al igual que en el caso anterior, una odontosección mucho más reducida, limitándonos simplemente a separar esa porción del tercer molar que contactaba, que provocaba ese obstáculo obstructivo con el segundo molar, que lógicamente dificultaría su luxación. Y luego, con este elevador Clebden contrangulado, eliminamos esa porción mesial ya seccionada, mucho más chica de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, y luego, con una hoja lanceolada aplicada en la otra cara quirúrgica del tercer molar, que es a nivel de la bifurcación radicular, ya sin el obstáculo obstructivo, llevamos adelante la luxación hacia arriba, hacia adentro y ligeramente hacia atrás. Eliminamos el saco pericoronario de la manera convencional, hacemos la toilette de la cavidad y la sutura a puntos separados. Aquí habíamos realizado, a diferencia del caso anterior, una incisión compensadora, por lo tanto el primer punto de sutura se realiza a este nivel, a nivel de la papila interdentaria, entre el primer molar y el segundo premolar. La pieza dentaria y la pequeña porción que, como ustedes ven, en una variable de técnica, porque el caso lo permitía, se llevó adelante de una manera mucho más conservadora, si se quiere, que lo que vimos en la clase pasada. Lógicamente, casos que ameritan llegar a esta situación, ¿verdad? Vamos a ver ahora un caso completamente diferente. Se trata de una retención de un tercer molar inferior en un maxilar parcialmente desdentado, una persona adulta, pero en una posición totalmente invertida, es decir, con su cara oclusal dirigida hacia el reborde basal de la mandíbula. Y esto, por supuesto, configura un problema muy importante de ser considerado, dado que aquí no tenemos piezas dentarias, dado que hay una importante reabsorción mandibular y por lo tanto hay que realizar un procedimiento quirúrgico totalmente distinto a lo que hemos venido viendo hasta ahora. Entonces, acá lo ven ustedes clínicamente, el reborde alveolar, no hay ningún tipo de evidencia, a no ser
esta pequeña oquedad que es el residuo de un trayecto fistuloso que en este momento no se presentaba, pero que el paciente manifestaba haber tenido y por donde en algún momento supo emanar algún tipo de secreción seropurulenta. Esto en ese momento no se presentaba, por lo tanto no incidió para nada en el desarrollo de la intervención. A diferencia de los maxilares dentados, cuando se trata de tramos desdentados, hay que realizar una incisión sobre la cresta del reborde alveolar, que también en algunos casos puede ser complementada en casos de necesidad. Si bien no es lo habitual, llevar adelante también una incisión compensadora para ganar en acceso y de ese modo, evitar cualquier tipo de tironeamiento, desgarro o espacelo del colgajo que vamos a preparar. Vean ustedes la incisión realizada desde lo que sería aproximadamente 1 centímetro por detrás de la proyección imaginaria de la pieza dentaria que se encuentra retenida, sobre la cresta del reborde alveolar hasta llegar a la cara distal de la última pieza dentaria erupcionada, que en este caso es el primer premolar. Y aquí se ha bajado una incisión compensadora, muy pequeña por cierto, porque se trata de un maxilar, una mandíbula con un avanzado estado de atrofia, de reabsorción. Desprendemos el colgajo mucoperióptico, mantenemos por medio de un punto tractor el colgajo lingual y nos vamos a encontrar simplemente con este ligero vestigio de la pieza dentaria que sinceramente a esta altura de los acontecimientos no estamos en condiciones de poder discernir qué parte de la pieza dentaria estamos viendo, ¿verdad? Se realiza la osteotomía y aquí sí nos encontramos con la pieza dentaria retenida hacia abajo, con su caro cruzal en dirección al reborde basal. Vean que la osteotomía, si bien es cierto se trata de un hueso atrófico con marcada reabsorción, pero tenemos que descubrir completamente la corona de la pieza dentaria que mira hacia abajo y parte del remanente radicular que en este caso está mirando hacia arriba. Vamos a realizar la sección también. Estamos con una presa de fisura montada en turbina y profusa irrigación, separando la porción coronaria de la porción radicular que mira hacia arriba. Aquí pueden verlo mejor. Esta es la porción coronaria, esta es la odontosección y este es el remanente radicular. Los ápices están hacia esta dirección. Con un elevador recto estamos llevando la corona directamente hacia arriba, hacia el espacio creado por la presa, y luxándola prácticamente sin inconvenientes. Acá lo podemos ver mejor, lo que ha dejado la enucleación de la porción coronaria, que es retirada, la porción coronaria una vez retirada, una vez luxada y extraída, y nos ha quedado el remanente radicular. Vean ustedes el conducto radicular, vean el remanente, y el remanente de tejido dentario que hemos dejado es profeso para tener un margen suficiente donde aplicar un elevador. En este caso se aplicó una hoja tipo Crayer a este nivel entre el remanente y el hueso y se bajó el remanente a expensas del espacio dejado por la enucleación de la porción coronaria. Ahí tienen ustedes la porción radicular ya extraída, la eliminación de un importante saco pericoronario. Había también alguna ligera secreción, pero muy leve. Se hizo un lavaje con soluciones antisépticas. El saco pericoronario completamente retirado, completamente eliminado de la cavidad alveolar. Ahí tienen la cavidad alveolar una vez limpia, una vez aseptizada, y las suturas a puntos separados sobre la cresta del reborde alveolar y por supuesto sobre esa pequeña incisión compensadora que se realizó a este nivel para lograr una mayor accesibilidad. La pieza dentaria seccionada con su respectivo saco pericoronario. Vamos a ver ahora otro caso bastante particular, una paciente que llega, una paciente joven, que insisto, ya presentaba obturaciones en ambos molares inferiores, pero con esta imagen un tanto extraña del tercer molar que no se encontraba presente en la cavidad bucal, estaba cubierto por la mucosa. Por supuesto que esta radiografía resulta un tanto incompleta en los detalles que aporta,
Entonces, con un examen radiográfico más amplio, más allá, insisto, de encontrarnos con una boca ya muy, pero muy tratada odontológicamente hablando, y nos vamos a encontrar con un tercer molar que tiene esta conformación, pero que presenta una geminación con un cuarto molar que forma causa común con el mismo, formando este cuerpo de tres raíces paralelas que nosotros debemos enuclear. Esta paciente ya había padecido la extracción del tercer molar superior de este lado, estaba el otro tercer molar inferior también retenido y el tercer molar superior también en condiciones de ser extraído. Es decir, una boca en la cual, insisto una vez más, se había llevado adelante un tratamiento odontológico integral, pero hasta los terceros molares, algo verdaderamente incompatible con la realidad que nos toca vivir. Entonces se realiza una incisión lo suficientemente amplia, una incisión convencional sobre la cresta del reborde alveolar por distal del segundo molar, se va desprendiendo el colgajo mucoperióstico hasta ir exponiendo ese tercer molar anómalo, se desprende completamente la fibromucosa, el mucoperiósteo, acá lo pueden observar mejor, vean el tercer molar y vean la geminación con ese cuarto molar, se separa el colgajo lingual, acá se llevó adelante una odontosección, separando o intentando separar lo que sería el tercer molar del cuarto molar que se incluía prácticamente en todo su contexto. Acá lo vemos mejor, la separación. Acá se completó la odontosección luego de realizada una osteotomía que ustedes pueden ver fue lo suficientemente amplia. ¿Por qué? Porque abarcó no solamente la cara mesial de ese tercer molar, sino también su cara bucal, su cara oclusal y la cara distal del cuarto molar que había sido geminado, que se formaba causa común con el tercero. La odontosección completa, acá lo podemos constatar mejor, acá lo ven ustedes mucho mejor, y cómo aplicando una hoja lanceolada por vestibular, se está logrando la enucleación de la parte que nosotros denominamos la porción anterior, pero que en definitiva es parte del tercer molar y parte del cuarto molar, ya que formaban causa común. La enucleación de la segunda porción, la cavidad, una cavidad mucho más amplia, lógicamente, era una pieza de mucho mayor volumen en su conjunto, la sutura a puntos separados, y aquí tienen ustedes la separación. La porción correspondiente al tercer molar y la porción correspondiente al cuarto molar geminado. El espacio donde se efectuó el corte, donde se efectuó la odontosección. Vamos a dejar momentáneamente de lado el tema y nos vamos a abocar finalmente a un punto que se incluye también en la unidad número 8, correspondiente al tercer molar inferior, que es el tema referido a la germectomía del tercer molar inferior. La germectomía es lo que nosotros entendemos por la enucleación precoz del tercer molar inferior, pero en su estadio de germen. Algo que se lleva a cabo por lo general en pacientes adolescentes, pacientes de corta edad, y eso hay que tenerlo muy presente porque el trabajar en estos pacientes que están en una edad muy particular, con tantos conflictos a veces con la vida y consigo mismo, trae aparejada la necesidad de que el cirujano deba hacerse de toda la paciencia necesaria y suficiente como para llevar adelante su procedimiento quirúrgico en tales circunstancias. Esta intervención se lleva a cabo muy frecuentemente por razones ortodónticas y en términos generales, esta enucleación que nosotros estamos viendo acá de estos gérmenes, que son estas verdaderas bolitas, porque no tienen porción radicular o la tienen incompleta, si bien es cierto sigue los cánones propios de la cirugía de los terceros molares inferiores, tiene algunas particularidades que nos vamos a empeñar en destacar. Pero antes hay que tener en cuenta de que ese germen que nosotros tenemos ante nosotros puede tener una porción coronaria solamente, un esbozo de formación radicular o un esbozo más importante hasta llegar incluso a la formación del primer tercio radicular
es lo que se considera como el estadio de Bermuda, por la particularidad y la conformación que tiene esa fisonomía radicular. Ante cualquiera de estas situaciones, nosotros podemos estar en presencia. Pero lo importante es tener en cuenta de que este germen va a calcificar si nosotros no lo extraemos cuando está indicada su enucleación y probablemente puede llegar a ocasionar todo tipo de accidentes, las mismas complicaciones que cualquier tercer molar inferior en retención. Esa germectomía a la cual estamos haciendo referencia puede ser de tipo profiláctica, como en este caso, donde se realiza la enucleación precoz de manera preventiva antes de que el germen pueda ocasionar algún tipo de accidente, o para mejorar el pronóstico a largo plazo de un tratamiento ortodóntico. Estos casos generalmente son derivados por parte del ortodoncista que quiere colocar algún tipo de aparatología y con buen criterio indica la extracción precoz de los gérmenes de los terceros molares inferiores. Pero también esa germectomía puede ser terapéutica, como en este caso, cuando ese germen, vean que es un paciente muy joven, ya ha ocasionado algún tipo de patología, ya ha ocasionado algún tipo de daño. Ni que hablar cuando se trata de una situación de este tipo, donde ya estamos ante la presencia de una lesión osteolítica, de apariencia quística, esto puede llegar a ser un quiste dentígeno, pero también un proceso tumoral, porque ese germen, aunque no tenga la formación radicular completa, está en condiciones de generar cualquier tipo de accidente de este tipo. Entonces, a diferencia de lo que vimos anteriormente, esta germectomía ya no es profiláctica, sino que es una germectomía terapéutica. Una de las mayores dificultades que se presentan para esta cirugía es que la apertura bucal de estos pacientes jovencitos, estos chicos, estos adolescentes, por lo general es bastante reducida y además es bastante reducido el espacio comprendido entre el segundo molar y la rama montante. Ahí queda confinado el germen y llegar hasta ahí es bastante dificultoso a veces. Entonces también nos topamos con la dificultad de que ese germen gira, rota dentro de la crista ósea porque no tiene raíces y porque está envuelto por ese saco pericoronario que es un magma gelatinoso, blando y que no impide probablemente ese movimiento de giro cada vez que nosotros infectamos la luxación colocando el elevador por mesial. Esto ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero mientras tanto le digo que estas dos dificultades, el escaso espacio entre la cara distal del segundo molar y la rama montante, y esa posibilidad de rotación del germen dentro de la crista ósea, constituyen las mayores dificultades a afrontar para la cirugía de estos gérmenes. Vamos a ver un caso clínico, paciente joven, los terceros molares en estadio de germen, tanto superiores como inferiores. Acá este paciente fue derivado de su ortodoncista para la enucleación precoz de los gérmenes de los terceros molares y luego realizar un tratamiento ortodóntico. Nos vamos a abocar a la cirugía, por hacerlo de manera demostrativa, de uno de ellos. Aquí vemos el caso clínico, la ausencia total del tercer molar, por cierto, porque se trata de un paciente muy joven, una incisión absolutamente similar a la que nosotros realizamos para cualquier tercer molar inferior retenido, y en este caso hemos realizado también una incisión compensadora para ganar acceso, dado que el germen se encuentra en profundidad, y acá pueden observar el decolado, el desprendimiento de todo el muco periósteo hasta llegar a la tabla vestibular. Entonces luego vamos a aplicar el procedimiento más indicado, primero, un punto tractor para separar el labio lingual de la incisión. Acá vemos ligeramente un esbozo muy oscuro, radio opaco, de lo que puede observarse del germen, un tono blanquecino similar o compatible con el tejido adamantino, y vemos la osteotomía descubriendo completamente el germen en sentido mesiodistal y además eliminando todo el hueso vestibular y el hueso oclusal para ganar el acceso suficiente como para aplicar un elevador, en este caso, primero por mesial hasta elevarlo, un elevador recto, y una vez que el germen ascendió, una hoja lanceolada, que por sus características permite llegar a la profundidad, ubicada desde vestibular, eliminando completamente un germen que es bastante amorfo en su conformación, que no tiene raíces, y con una porción coronaria bastante amorfa también. Lo tomamos con la pinza de frente,
El saco pericoronario, que es muy importante, reitero, de eliminarse, y aquí se acabó la intervención, la sutura a puntos separados. Vamos a ver este otro caso. También se trata de un paciente joven, simplemente que aquí vamos a observar una característica un tanto diferente en cuanto al procedimiento quirúrgico. Desde el punto de vista clínico no observamos ninguna evidencia del tercer molar, que se encuentra en estadio de germen. Había una ligera, muy ligera desviación mesial del segundo molar. El colgajo realizado, la incisión convencional, el desprendimiento del colgajo mucoperióstico, el abordaje de la tabla vestibular, acá lo pueden observar mejor, y luego realizando la osteotomía, nos vamos a encontrar con el tercer molar en estadio de germen, pero a diferencia del caso anterior, y por tratarse de un germen que rotaba permanentemente, como lo mencionamos esquemáticamente al comienzo de esta clase, en el interior de la cripta ósea, a expensas de su saco pericoronario, se ha realizado la odontosección, la sección del germen en dos partes. Vean ustedes la separación de ambas partes, la enucleación de la porción distal con la misma hoja lanceolada que vimos anteriormente, aquí lo tienen mejor una vez extraída, y luego con la misma hoja lanceolada la enucleación de la porción mesial. Con esto contrarrestamos ese giro, esa rotación permanente del germen dentro de la cripta ósea. La misma se elimina, el saco pericoronario que se elimina también, la los quirúrgica, el limado de los bordes cavitarios, el lavaje y posteriormente la sutura a puntos separados sobre la incisión compensadora y sobre la incisión que se realiza por distal. Aquí lo pueden ver mejor. Ambas partes del germen y su respectivo saco pericoronario. Con esto hemos visto y damos punto final al tema tercer molar inferior retenido. Creo que hemos tratado en estas clases que hemos dado, en estas 4 clases, de ser lo suficientemente didácticos, lo suficientemente sintéticos, para que pueda resultarles de utilidad para el cursado de nuestra asignatura. En clases sucesivas ya nos vamos a abocar al tratamiento quirúrgico de otros elementos dentarios retenidos.